Bienvenidos todos al canal de la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada. Hoy nos acompaña don José Justi Bastarreche y nos hará un análisis del proyecto de ley de memoria democrática. Don José Justi es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó en la Administración de Justicia en 1981, en 1992 ascendió a magistrado, sirvió en los juzgados de Plasencia, provincia de Cáceres, Albacete, Madrid y Pontevedra. Su último destino fue de juez de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid. Simultáneamente ha sido profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Escuela Gallega de Administración Pública y de la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra. Prestó su servicio militar como oficial de complemento de la Armada y en la actualidad es alférez de navío de complemento retirado. Asimismo, es presidente de la Asociación Milicias Navales Universitarias. Está en posesión de la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco y de la Cruz de Donante de Sangre. Y ya, sin más, le cedo la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias a la Hermandad de Reservistas y Voluntarios de la Armada, que es la que me ha invitado a este acto. Yo he aceptado con mucho gusto. Y bien, venimos hoy a hablar de un tema que parece que ahora se ha calmado un poco, pero ha dado mucho que hablar en los periódicos, en los medios de comunicación, que es la llamada Ley de Memoria Democrática, que es un paso más respecto de la Ley de Memoria Histórica del año 2007 del gobierno de Zapatero. Esta Ley de Memoria Democrática, bajo bellas palabras y bajo buenos conceptos y buenas intenciones, al menos eso hay que suponerlo, pues realmente es una ley bastante perversa que ahora iremos analizando por qué es así. Se trata, en primer lugar, hay que decir que la ley parte de una premisa falsa, o por lo menos muy discutible, a mi modo de ver, naturalmente esto es opinable, que es que la legalidad estaba en el año 1936 en la República y se hacen constantes alusiones al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Esto ya vicia toda la ley porque es más que discutible que aquello fuese un golpe de Estado. Claro, ya sé que esto suena rarísimo, suena diciendo, ¿cómo no fue un golpe de Estado? Si el ejército se levantó en armas. Bueno, primero, el ejército y la mitad de la población, eso hay que decirlo. También no fue solo el ejército, sino que fue seguido, en unos casos con gran entusiasmo, en otros con menos, naturalmente, por la población civil. Y no fue un golpe de Estado porque para que exista un golpe de Estado, lo fundamental es que haya Estado. No se puede golpear a la nada. Si no existe Estado, pues aquello fue una insurrección armada, evidentemente, fue una sublevación militar, por supuesto, no lo va a negar nadie, pero no fue un golpe de Estado. Porque la expresión golpe de Estado significa o quiere dar a entender un ataque a la legalidad. El 18 de julio de 1936 en España no había esa legalidad. Y ahora lo voy a explicar. Curiosamente, la República, que en el fondo lo que se pretende con esta ley y con esta expresión de golpe de Estado es blanquear la República, esa sí que nació mediante un golpe de Estado. Un golpe de Estado incruento, efectivamente, porque no hubo muertos, no hubo nada, no hubo más que manifestaciones multitudinarias, callejeras, pero sin un golpe de Estado. Porque la Constitución de 1876, que era la entonces vigente, en modo alguno preveía que unas elecciones municipales, las del 12 de abril de 1936, diesen lugar a un cambio de régimen. Y de hecho, gran mayoría de los concejales electos eran monárquicos. Bien es cierto que en las grandes ciudades ganaron las candidaturas republicanas, pero la ley no preveía en absoluto ese cambio de régimen. Lo que pasa es que la, digamos, debilidad o miedo del gobierno de Alfonso XIII,
empezando por el conde de Romanones y siguiendo por los demás, exceptuando el ministro La Cierva, se amilanaron, se asustaron y el conde de Romanones en la tarde del 14 de abril, perdón, en la mañana del 14 de abril, va a visitar a don Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la República, a la casa del doctor Marañón, y don Niceto Alcalá Zamora, que era un tipo listo, desde luego, se dio cuenta claramente de que moralmente la monarquía estaba derrotada. Y entonces es cuando pronuncia la famosa frase: ve al conde Romanones, que está poco menos que pidiendo perdón o pidiendo auxilio, y le dice la famosa frase: doy hasta la puesta del sol para que salga el rey. Y el rey salió, y al día siguiente salió la reina y el príncipe de Asturias y los infantes. Y como cosa curiosa, la casa del doctor Marañón, que está en la Castellana, hay una placa que lo dice, fueron andando, paseando hasta la Puerta del Sol y tardaron 4 horas. Serán 2 kilómetros o 3, no lo sé exactamente. Tardaron 4 horas porque el gentío, la multitud, aclamando, vitoreando a la República, pues era inmensa. Eso también hay que decirlo. La República, si bien vino mediante un golpe de Estado, fue acogida en muchísimos sitios con una gran esperanza. Pero llegan a la Puerta del Sol, que era el Ministerio de la Gobernación, o sea, el Ministerio del Interior, realmente el ministerio más importante seguramente en aquel momento, y ante unos desconcertados guardias civiles que no tenían instrucciones. El general Sanjurjo también ahí estuvo flojo, no estuvo a la altura de las circunstancias. Miguel Maura dice: paso al gobierno de la República. Los guardias civiles se quedan desconcertados y saludan militarmente, y así se proclama la República. Por lo tanto, si hubo un golpe de Estado, fue el del 14 de abril, no el del 18 de julio. La República rápidamente perdió toda la legitimidad que había obtenido mediante ese golpe de Estado incruento, porque antes de que pasase un mes, el día 10 de mayo de 1931, simultáneamente, que también es casualidad, ¿no?, que todo ocurra todo a la vez, pues arden en Madrid 10 o 12 iglesias, conventos. En algunos casos se perdieron obras de arte importantísimas, cuadros de Gregorio Fernández, esculturas, y bibliotecas muy importantes. Repito, eso ocurrió el 10 de mayo de 1931 simultáneamente. Y además eso no lo sé solo por el libro de historia, sino porque mi abuela lo presenció en algunos de los casos. Y la fuerza pública, lo que entonces se llamaban guardias de asalto, tenía orden de no intervenir. Es decir, llegaban en unos coches, unos mozalbetes con latas de gasolina, prendían fuego a una iglesia y los guardias se quedaban quietos, parados, esperando a que el fuego se apagase solo o algo así. Bueno, esto ya al día siguiente, el 11 de mayo, ocurre lo mismo, pero en toda España. Y como dato curioso pero terriblemente curioso, el día 11 de mayo en Málaga se dirige una multitud a quemar la catedral, ni más ni menos, y el que encabezaba esa manifestación era el gobernador civil, es decir, lo que hoy llamamos el subdelegado del gobierno, es decir, la persona que estaba encargada de proteger los bienes y la seguridad de todas las personas, de un color o de otro, de proteger los inmuebles, y especialmente los inmuebles históricos y de valor artístico, como era la Catedral de Málaga, pues era el que iba al frente, con la lata de gasolina en la mano. Claro, esto ya revela una descomposición absolutamente notable, ¿no? Sin embargo, la ley, para mi gusto, un demasiado extenso preámbulo, en el apartado segundo del preámbulo, habla de la democracia que se instaura en España con la Constitución de 1812, 1829, 1931, bueno, ahora lo veremos, y dice que ese proceso fue interrumpido por el golpe de Estado y una cruenta guerra que siguió. Por el golpe de Estado, repito que es discutible y por eso lo estoy discutiendo ahora, porque es el fundamento de la ley. Aparte de otros sucesos de orden público, como los de Casas Viejas y los de Castilblanco, en Cáceres, hay que recordar que
cuando se promulga la Constitución de la República del 9 de diciembre de 1931, curiosamente no se somete al referéndum nacional, al referéndum popular, como se habían sometido al referéndum, incluso a la ley orgánica del Estado, eso lo recuerdo yo, de la época de Franco, de 1967. Es decir, mucha democracia, pero la Constitución, por si acaso, no la someten al referéndum popular, no vaya a ser que le saliese mal, ¿no? Esto ya indica, primero un desprecio por la opinión popular, por la opinión pública, y en segundo lugar, pues una falta de legitimidad, evidentemente. La Constitución la aprueban unos gabinetes más o menos jurídicos y la promulgan las Cortes, en las cuales naturalmente había mayoría republicana, porque la ley electoral pues favorecía, o sea, estaba hecha por los que habían dado el golpe de Estado de la República y por lo tanto pues les favorecía claramente. Aparte de eso, también las candidaturas no estrictamente republicanas o menos afectas al régimen estaban totalmente desorganizadas y desmoralizadas, eso también es cierto. Bien, pues siguiendo con este proceso, que ya empieza a ser un proceso revolucionario más que un proceso democrático, como pretende la ley hacernos creer, la ley de memoria democrática, cuando ya, en fin, habían ocurrido toda clase de desmanes y de problemas pues se convocan elecciones en noviembre de 1933 y ni corto ni perezoso, Largo Caballero, apodado el Lenin español, dijo, y lo dijo públicamente, y está publicado en periódicos, y yo he visto fotografías de esos periódicos en los que dice textualmente que si ganan las derechas en esas elecciones habrá que ir a la revolución. Yo, verdaderamente no me parece muy democrático, ¿no? Perder una elección como van a perderla, o sea, antes de las elecciones ya lo advierte, que irán a la revolución, cosa que es una constante en el Partido Socialista Obrero Español, porque ya Pablo Iglesias había dicho en las Cortes en los años 20 que si había que contra la derecha valía todo, que si había que llegar al asesinato, se llegaría al asesinato, y no pasó nada, ¿eh? Es una cosa insólita. Yo no me imagino que hoy en día se pueda decir eso en las Cortes actuales. Bueno, en las Cortes actuales se puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero, en fin, que se diga tan públicamente por un personaje tan importante como fue Pablo Iglesias en la política española, pues no deja de ser llamativo. Pues bien, efectivamente, en las elecciones de noviembre de 1933 ganan las derechas, gana la CEDA y ya lo primero es que el presidente de la República, don Isidro Alcalá Zamora, no les llama para formar gobierno cuando era la minoría más grande, 200 y pico diputados, sino que llama a Lerroux. Y Lerroux naturalmente tiene que pactar con Gil Robles porque no tiene, con la derecha, porque no tiene diputados suficientes. Y cuando ya más adelante, en abril-mayo de 1934, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, reclama 3 puestos en el gobierno. 3 puestos, no reclamaba el gobierno entero. Pero entre otros reclamaba el Ministerio de la Guerra, que era lo que hoy sería el Ministerio del Ejército. Pues ya ante eso, Azaña y todo el gobierno socialista, el Partido Socialista, lo consideran intolerable y desencadenan la Revolución de Octubre, que en Asturias produjo nada menos que 2.000 muertos. Hubo casas, cuartel de Guardia Civil, con 6 guardias o 7 con sus familias, que fueron cercadas por mineros que manejaban muy bien la dinamita, como era su profesión, lógico, y fueron objeto de explosivos y murieron todos. Hubo 2.000 muertos. Y también en Barcelona pues se proclamó el Estado catalán, pero fue un Estado un poco fugaz, porque Luis Companys, que declaró la República Catalana independiente, en cuanto el general Batet mandó a un capitán, no fue él en persona, ni mucho menos, mandó a un capitán de artillería con 2 baterías de mediano calibre, no nada del otro mundo, y los emplazó
enfrente de la Generalitat, en la plaza de San Jaume, pues el valor del que había hecho el señor Companys fue muy transitorio, porque huyó por las alcantarillas y en Barcelona pues hubo, sí, efectivamente, algunos muertos en las calles, pero no fue lo de Asturias ni mucho menos. Y curiosamente, el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, para aplacar la sublevación de Asturias, la revolución de Asturias, que estaba siendo tremenda, habían casi destruido la catedral. He visto fotos de la catedral después de los acontecimientos aquellos, está prácticamente en ruinas. Habían asaltado la Cámara Santa, habían asaltado la universidad, bueno, todos clase de elementos religiosos, etcétera, pues fueron, si no destruidos, muy dañados muy considerablemente. Y el ministro de la Guerra se da cuenta de que solo hay un general que pueda organizar eso, que pueda disponer de las fuerzas de la forma más adecuada para acabar con esa guerra civil, una guerrita civil, pequeña, pero una guerra civil. Y es un general bajito de bigote, se llama Francisco Franco, que como había un general jefe del Estado Mayor Central y unos capitanes generales, lo que hace el ministro, para no degradar a ninguno, no destituir a ninguno, lo que hace es nombrarle asesor personal. Y entonces, teóricamente es el ministro el que manda todas las fuerzas, pero lo hace, se lo redacta Franco y lo firma el ministro Diego Hidalgo. Aquello fue un desastre tremendo y, bueno, Franco tuvo la buena idea, la idea desde el punto de vista militar y logístico, de traer las tropas de África en los cruceros Cervantes, Miguel de Cervantes, Libertad, que luego se llamaría Galicia, y algunos otros barcos, porque eran los más rápidos. Y efectivamente en 48 horas planta el ejército de África en Asturias y se acaba con la sublevación, que costó bastante trabajo. El general que estaba allí al mando de las operaciones en el sitio, el general López Ochoa, luego, estando enfermo en un hospital, en el Hospital Militar de Gómez Ulla, en Madrid, fue asesinado en los primeros días de julio en su cama. Estaba en la cama porque estaba enfermo, parecía, creo que un problema de estómago bastante grave, y fue asesinado porque era el que había dirigido las operaciones. Después de eso, que ya de por sí pues deslegitima un sistema, cuando en febrero de 1936 se convocan nuevas elecciones, las gana el Frente Popular, pero las gana mediante un pucherazo. Y eso está acreditado por un libro de Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío, y es un libro que no ha tenido contestación, porque es un libro muy, muy importante, pero un poco pesado de leer, porque va analizando mesa por mesa, votos por votos, cuáles son los votos que hay en distintas provincias. Y por eso es un poco pesado, porque claro, son muchas cifras, y se ve claramente que el Frente Popular no había ganado las elecciones. Lo que pasa es que mediante pucherazos variados, pues se adjudican 50 diputados más, con lo cual, bueno, pues sí, ya tenían la mayoría, ¿no? Bien, pues ese gobierno ya fraudulento destituye al presidente de la República, a Alcalá Zamora. La verdad es que Alcalá Zamora era un hombre intrigante y follonero, era muy de la época de Alfonso XIII, donde las conspiraciones de palacio eran relativamente frecuentes, era algo habitual, y Alcalá Zamora pues había vivido esa época, ¿no? Y como presidente de la República fue también muy intrigante y muy caprichoso, y bastante, bueno, rozando la ilegalidad, ¿no? Yo no sé si la presencia de Alcalá Zamora hubiese parado la guerra o no, pero bueno, en principio podía haber sido un fenómeno, pero fue destituido de forma también discutible y se nombra Azaña. Y en el periodo que va de febrero de 1936 a julio del mismo año, se suceden toda clase de desastres. Hay un famoso discurso de Gil Robles, que no es precisamente un personaje franquista, estuvo con Franco en la guerra, pero luego pues discutieron y se estuvo un tiempo
autoexiliado en Portugal, luego volvió y volvió viviendo Franco y ejerció como abogado, por cierto, con una magnífica clientela, o sea que no, mal, desde el punto de vista económico no le fue mal. No era presidente del gobierno, que era lo que él quería, pero bueno. Y Gil Robles tiene un libro que se llama, el título ya lo dice todo, dice No fue posible la paz. Un libro de 500, 600 páginas que yo he leído y lo tengo a disposición del que quiera leerlo, siempre y cuando me asegure que me lo devuelve, claro, porque ya sabemos, hay dos clases de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven, y yo pertenezco a las dos. ¿Qué le vamos a hacer? Esas cosas, pues, en fin, van en la naturaleza de cada uno, ¿no? Bueno, pero además Gil Robles, repito, personaje nada sospechoso del franquismo, tiene un discurso en los primeros días de junio de 1936 en las Cortes, que es un discurso terrible. Leer ese discurso se le cae a uno el alma a los pies. 264 asesinatos, 80 o 90 ocupaciones de fincas, monumentos destruidos 32, monumentos seriamente dañados, monumentos me refiero a iglesias, monasterios, este tipo de monumentos, ¿no? De indudable valor artístico, porque algunos eran del siglo XV y XVI, y que contenían además también tesoros artísticos, pues tallas eso, de grandes escultores, pinturas, de Murillo, por ejemplo, bibliotecas, bien, pues también destruidos, pues 80 o 90, y seriamente dañados otros, y un sinfín de desastres, uno tras otros, y ya el colofón, bueno, me contaba un amigo de mi padre que en algunas calles de Madrid convenía ir con los brazos en posición de arriba las manos, porque era mejor para evitarse problemas, ¿no? Y ya el colofón de esto, ya lo que da, lo que es la cerilla que cae sobre el bidón de gasolina, pues es el asesinato del jefe de la oposición, el señor Calvo Sotelo, pero no un asesinato normal, un asesinato por un capitán de la Guardia, por una fuerza dirigida por un capitán de la Guardia Civil, y en esa fuerza iban también policías nacionales. Pero hoy alguien se imagina, cabe en la cabeza que un capitán de la Guardia Civil actual, hoy, en el año 2022, un oficial de la Guardia Civil pueda dirigir una fuerza para asesinar, yo qué sé, al señor Feijóo o al señor Abascal o algún otro así. Claro, eso ya fue claramente la señal. Bien, si el Estado se caracteriza por algo es por tener el monopolio de la violencia. En los tiempos primitivos lo que existía era la venganza. La gran aportación cultural de la que vive Europa todavía, que es la filosofía griega, es que el Estado, eso lo dice muy bien Platón en la República, seguramente lo dice mejor que yo, es que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia y la ejerce de acuerdo con ciertos procedimientos, que es la justicia, los protocolos policiales y la justicia, es decir, con un derecho de defensa, ¿no? ¿Qué Estado es ese que consiente, aparte de los cientos de desmanes y desastres que relata Gil Robles en su discurso de junio de 1936 en las Cortes, que luego además unos de sus funcionarios suyos están tan desmandados que se permiten el lujo de asesinar a uno de los jefes de la oposición? Evidentemente no había Estado. Cuando el ejército de África se levanta, el ejército de África y otras guarniciones también en la península se alzan armas, no se alza contra un Estado porque no había Estado. Se alza contra el Frente Popular, eso sí. Se alza contra la revolución marxista, eso sí, en eso estamos de acuerdo. Es una sublevación armada, por supuesto que lo es. Claro, el ejército está para eso, para utilizar las armas, pero no hay un golpe de Estado. Y sin embargo, la ley de memoria democrática, volvemos ahora al objeto de esta conferencia, aunque yo quería hacer este preámbulo porque la base de la ley es la reacción ante el golpe de Estado de 1976, lo cual ya es bastante pintoresco, ¿no? Casi a 90 años
o casi 80 y tantos años vista del llamado golpe de Estado de 1936, la ley quiere reaccionar. Hombre, pues resulta un poco extraño, ¿no? ¿Y por qué no reaccionamos ante el asesinato de Hermenegildo por su padre Leovigildo? Claro, es un poco absurdo esto, pero bueno, las leyes, además, yo eso ya lo digo como jurista que he sido durante 39 años, bueno, quizá si contamos los años de facultad, pues quizá más, ¿no? Las leyes deben mirar al futuro. Las leyes lo que deben pretender, en mi opinión, mi modesta opinión, porque yo no soy un gran jurista, ni mucho menos, es organizar el futuro, organizar la convivencia futura, pero no organizar una convivencia ya pasada, que esa ya no tiene remedio. Me acuerdo que decía un profesor mío, hablando de alguna cosa, decía: señores, el momento en que yo entré por la puerta del aula ya es un momento histórico. Y añadía: hombre, es un momento histórico que no va a salir en ningún libro de historia, pero es un momento histórico en el sentido de que no se va a volver a repetir. Mañana volveré a entrar por esa puerta, pero será distinto. Por tanto, querer modificar la historia, querer modificar el pasado, es un disparate intelectual. Cuestión distinta es la interpretación, pero eso les corresponde a los historiadores, no a los políticos. Los historiadores, con los documentos, con los datos, con los archivos que se están abriendo, que se están encontrando, pues bueno, pues podrán aportar muchas cosas, y de hecho, desde el año 1975, el fallecimiento del general Franco, hasta ahora, pues se han publicado una cantidad de libros enormes, unos más acertados, otros menos acertados, unos muy fundamentados, otros pues menos fundamentados, ¿no? Pero bueno, eso ya ahí el lector, pues con su sentido crítico, pues puede hacerlo. Por lo tanto, ya tenemos dos cosas notables de esta ley. La primera se basa en una falacia, en algo falso, y es que hubo un golpe de Estado en 1936. No lo hubo. Hubo un alzamiento armado, no solo militar, hay que recordarlo, sino que una gran parte, una buena parte por lo menos, de los españoles se adhirieron de forma entusiasta, y en segundo lugar, pretender organizar el pasado. Hombre, el pasado está. Yo no puedo volver a cuando empecé el bachillerato. ¿Me hubiese gustado que fuese de otra manera? Pues seguramente sí, pero hay que aceptarlo, no tiene solución. Naturalmente esto no se dice así, por supuesto. La ley, eso la izquierda es maestra en la propaganda, se dice con palabras muy bonitas, ¿no? El artículo 1 dice que la presente ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. Aquí ya se mezclan dos cosas que no tienen mucho sentido. La memoria es algo personal. Yo me acuerdo cuando era pequeño, iba con mis padres, cuando era más joven, pues salía con amigos, amigas, y tengo pues, recuerdos de toda mi vida, y eso es la memoria. La democracia es un sistema político. No sé qué tiene que ver el tocino con la velocidad ni la memoria con la democracia. Eso es algo que han conseguido que nos acostumbremos a la memoria histórica, que le pasa igual. La memoria es una cosa personal y la historia es una ciencia. Pero bueno, aquí se mezclan. Y bueno, el artículo primero dice: la salvaguarda y difusión de la memoria democrática como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España. Y yo me pregunto, ¿es que desde 1978 que se aprueba la Constitución, seguramente antes del momento en que fallece Franco, pero no ha habido democracia en España? ¿La han traído ahora? ¿La ha traído Pedro Sánchez? ¿O cómo es la cosa? Porque yo creí que mucho antes, desde luego, pero sobre todo a partir de la aprobación de la Constitución, vivíamos en un Estado democrático, pero parece ser que no, que hasta que no han llegado estos señores, especialmente la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que era la gran impulsora de esta ley, pues no ha habido democracia, lo cual pues me deja bastante perplejo, por decir una palabra suave. Sigue hablando del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y quiere adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía. Esto también es otra falsedad. Dicho con malas palabras, pero otra falsedad. La división
la ha traído la izquierda. La división la ha traído la ley de memoria histórica de Zapatero. Esa negación absurda de toda clase de méritos y valores de regímenes pasados, eso es lo que ha provocado la división. La división no la provoca nadie más que este tipo de leyes que quieren hacernos pensar de una determinada manera, ¿no? Pero eso sí, lo dicen con grandes palabras, con grandes y bellas palabras, ¿no? Y también la ley habla del repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura. Ya he hablado del golpe de Estado, que no fue tal, sería otra cosa, sería una sublevación contra el Frente Popular, pero no un golpe de Estado. Y repito, tengo que repetir lo mismo. ¿Qué es esto de organizar el pasado? El pasado no se puede organizar, el pasado se puede interpretar, se puede entender, se puede estudiar, pero organizarlo, desde luego, es imposible. Pero la ley, siguiendo con estas grandes palabras, esta grandilocuencia, no sé si se habrán dado cuenta los oyentes de que cada 2 por 3 estamos oyendo hablar de momentos históricos. Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones en Madrid y es un momento histórico. Toma posesión el vicepresidente primero del gobierno, el señor Pablo Iglesias, dice que es un momento histórico. En fin, yo estoy de momentos históricos un poco ya hasta el gorro, porque es que parece que vivimos en una auténtica catarata de momentos históricos. Pero bueno, si a los políticos les gusta, pues son muy libres de decirlo. Y la ley establece un catálogo de víctimas del llamado golpe de Estado de 18 de julio de 1966 y la posterior dictadura. Tengo que decir además que es muy curioso que ya hace años, me parece que fue el año 1972 o 70-72, cuando se publica la historia de España Alfaguara, que eran 9 tomos, me parece, o algo así, muchos de los que la escriben son más bien de izquierdas, hay un poco de todo, pero en general de izquierda. Es una obra de todas maneras bien documentada, bien hecha, que yo creo que no se ha vuelto a reeditar, se agotó y no. Bien, pues cuando se edita esa obra hay un tomo dedicado que se lo escribe Ramón Tamames, personaje no precisamente franquista, y que ese tomo le llama, lleva por título La República, la era de Franco. O sea, no dice la dictadura, ni lo habla, ni después, posteriormente, ha rectificado eso. No ha tenido ningún inconveniente en decir la era de Franco. Por lo tanto, que, bueno, pues seguir llamándole la dictadura, pues también sí, es discutible en el sentido de que era una persona la que decidía, que luego en la práctica no era así, pero, bueno, pues resulta un poco redundante. Y establece la ley en el artículo segundo, me parece que es, perdón, el artículo 3, quiénes son víctimas. Yo creo que víctimas fueron todos los españoles. Todos, de alguna u otra manera, sufrieron la guerra civil y las consecuencias de la guerra civil. Unos estaban más contentos, otros estaban menos, pero evidentemente la situación después de la guerra, aquellas cosas que me han contado de pequeños, ¿no? De cuando el pan se cortaba casi con milímetros, ¿no? En los años del hambre, pues también coincidió, claro, con la guerra mundial. Pues bueno, pues eso lo han sufrido todos, ¿no? Lo hemos sufrido todos los españoles. No creo. Pero la ley no. La ley establece una categoría de víctimas. Y entre las categorías de víctimas, las personas señalan a las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la guerra y de la dictadura. Se le olvida en este punto, en el párrafo A, decir de ambos bandos, porque dentro de la zona roja hubo 2 o 3 guerras civiles. Y si no, que se pregunten a los Partido Obrero Unificado Marxista de Barcelona, que fueron liquidados en 1937. Se lo podían preguntar a Largo Caballero, no, porque falleció. Pero, en fin, hubo muchos ajustes de cuentas, no solo en un bando, sino en muchos. Pero además eso
no es consecuencia de la guerra, es que se aprovechó la guerra para liquidar rencillas personales, que eso, pues, bueno, en una situación de desorden, pues es normal. Triste, por supuesto. Condenable, por supuesto, pero es algo que ocurre y que yo creo que esta ley no va a remediar, ¿no? No va a devolver la vida a los que fueron ajusticiados de una forma más o menos eso. Pero sobre todo es que la ley se olvida decir de ambos bandos, que podría haberlo dicho, podría haber aprovechado, puesto que uno de los problemas de la ley es la reconciliación, pues vamos a reconciliarnos, pero de verdad, ¿sí? No solamente a unos sí y a otros no. Naturalmente, no podía faltar la referencia feminista a las personas, a las mujeres que hayan padecido por su condición de mujer. Bueno, las cosas hay que verlas desde el punto de vista de la época. No podemos juzgar la esclavitud. Podemos decir que es una barbaridad, que es una bestialidad, pero claro, que hubiese esclavos en el antiguo Egipto o en América. La esclavitud se suprime por último, por fin, después, el último reducto que queda de esclavitud es Cuba, pero se lo suprime el año 1870 y tantos, algo así. Que ya me parece muy bien que se suprima, o sea, no voy a justificar la esclavitud, pero es que en el propio Evangelio se habla de los patriarcas rodeados de sus hijos y de sus esclavos. O sea, era algo aceptado, era algo normalmente. Entonces, pretender ahora hablar en esta ley de la vida de las mujeres en aquel momento, claro, se está visto con ojos del año 2022, pero póngase usted en la situación. Y que conste que yo no soy sospechoso. En el Instituto de Ferrol, en 1928, perdón, había dos chicas, dos señoritas, que se decía entonces. Una de ellas era mi madre. O sea que no hablo por nada personal. Es decir, lo que ocurre es que las mujeres no tenían costumbre de estudiar, no existía esa costumbre, y eso era algo bastante frecuente, no ya en España, en toda Europa. Quizá en cambio en América era distinto. Pero bueno, esta referencia pues es un poco, bueno, pues una concesión supongo que a la ministra de Igualdad y a la otra ministra de Asuntos Sociales, Montero y Belarra, para que les guste más la ley. También habla de la guerrilla antifranquista. Se refiere naturalmente al maquis. El maquis no fue una guerrilla. Bajo una forma de guerrilla fueron unos terroristas que asaltaron muchas viviendas y mataron a mucha gente en los Pirineos. Y fracasó precisamente, no solo por la acción de la Guardia Civil, por supuesto, y parte del ejército, sino sobre todo porque en los pueblos a los que iban la gente les negaba todo, porque eran unos desalmados. Y entonces pues se encontraron con falta de apoyo popular, por eso falleció. También la ley considera víctima las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia. Yo la verdad no sé muy bien si tan perseguida estuvo la lengua propia y tan vilipendiada y tan castigada, como es que el año 1975 todos los catalanes hablaban catalán, o casi todos. Y no solo los catalanes, de 8 apellidos catalanes, como dice la película, sino los que ellos llaman charnegos, es decir, la gente sobre todo de Andalucía y de Murcia y de Albacete y de por ahí, que había emigrado a Cataluña y que se había adaptado. Hay una escritora, Maripau Domínguez, que sus padres creo que son de Jaén o algo así, o de Jaén o de Almería, no me acuerdo ahora. Yo he leído algún libro suyo, escribe bien, novelas entretenidas, y siendo hija de andaluces que emigran a Barcelona en busca de un futuro mejor para sus hijos, pues los padres le ponen de nombre Maripau. No sé dónde está esa represalia, esa perseguida. Mi familia es gallega, yo soy nacido en Madrid, pero soy gallego de complemento, y recuerdo toda la vida, y mi vida ya no es corta, hablar en gallego en el pueblo. Es más, yo creo que las primeras canciones que aprendí
fueron canciones gallegas, en gallego. O sea que, pero bueno, esto digamos que está de moda hablar de lo mucho que sufrieron los que hablaban catalán, o los que hablaban euskera, pues eras, como todo el mundo sabe, eran muy pocos y siguen siendo muy pocos, a pesar de que se han invertido cientos de millones de euros en promover el euskera, pero es que es muy difícil. Es un idioma complicado, endiabladamente complicado, y o se aprende de niño o no se aprende nunca. Eso es así. Y entonces, bueno, pues yo creo que esa consideración de víctima pues es un poco absurda. En el artículo 5 se declara la nulidad de resoluciones e ilegitimidad de órganos. También me pregunto, ¿de ambos bandos? Porque José Antonio I de Rivera fue condenado a muerte por un tribunal popular absolutamente irregular, absolutamente compuesto por una especie de voluntarios o algo así, por miembros de los sindicatos, que lo condenan a muerte y lo ejecutan. Pregunto, ¿por qué no se dice de ambos bandos? No queríamos la reconciliación, pues hagamos la reconciliación, pero de verdad, no solamente para uno. Pero bueno, aparte de eso, de que no dice de ambos bandos, ¿qué sentido tiene hoy en día decir, como me han llegado a decir, ¿cómo llamas a Franco jefe del Estado? Y yo le pregunto, pero no lo fue. Entonces, ¿qué fue? Un señor bajito de uniforme y con bigote. A mí que me lo expliquen. Pues claro que fue jefe del Estado, como lo fue don Isidro de Alcalá Zamora y como lo fueron pues los distintos reyes de España y los 4 presidentes de la Primera República. Pero ¿cómo vamos a negar eso? Es que es algo absurdo. Bueno, pues la ley se empeña en declaración de nulidad de resoluciones e ilegitimidad de órganos. Y desde el punto de vista jurídico, estamos hablando de una ley, no es que estemos hablando de una conversación de barra de bar, que bueno, pues a la tercera caña pues ya uno pues empieza a decir cosas que no pensaba decir. Pero bueno, en una ley, declaración de nulidad, los actos nulos de pleno derecho, según la ley de procedimiento administrativo, se considera que no han existido y que no han producido efectos. Esto lo dice la ley de procedimiento administrativo del año 2015, que por cierto repite lo del año, la ley del año 92 y la ley de 1958. En eso la redacción curiosamente no ha cambiado. Declaración de nulidad de resoluciones e ilegitimidad de órganos. Pero mire usted, pretender que no ha existido, pretender que la jefatura del Estado de Franco no me digo esto por decir otras cosas, o que no existieron las capitanías generales, o que no existieron pues, el INI, el Instituto Nacional de Industria, eso es absurdo, eso no tiene pies ni cabeza. Pero la ley lo ha decidido y bueno, pues en fin, esto, la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo. Pero mire, lo hecho está. No podrá usted decir que eran muy malos o podrá publicar toda clase de artículos, pero que una ley diga que esto no se puede tener por hecho, porque eso es lo que significa nulidad, que no ha existido y que no ha producido efectos jurídicos, pues esto es una barbaridad jurídica que comprendo que claro, que a lo mejor muchos de los oyentes pues no habían captado esto porque no tienen por qué ser juristas, naturalmente. Lo mío a lo mejor es de formación profesional, pero esto es una cosa absolutamente absurda y que no tiene pies ni cabeza. La declaración de reconocimiento y reparación personal, a mí yo no tengo ningún inconveniente en que se reparen los daños o las dificultades que tuvieron los que perdieron la guerra. Lo que ocurre es que eso ya se había venido haciendo. Tengo un artículo publicado en la revista Aportes en septiembre de 2007, en la que en una nota a pie de página reseño toda la serie de leyes y reales decretos en los cuales se va reparando, poco a poco, claro, las cosas no se pueden hacer de golpe, todos los problemas que habían tenido muchos de los que habían perdido la guerra. Pero lo más curioso del asunto es que eso se empieza en el año 1964 con motivo de los 25 años de paz. En Madrid hay un hospital que se llama el Hospital La Paz, que se inaugura precisamente ese año y se pone el nombre de La Paz porque es el año en que se cumplen 25 años del fin de la guerra, el 1 de abril de 1939. Pues bueno, esas leyes y esos decretos y luego reales decretos
muchos están firmados por Francisco Franco. Y luego es verdad que cuando muere Franco, el gobierno de Suárez hizo ahí mucho en favor de estos señores, y yo creo que está todo hecho, que es que ya más no se puede hacer. No sé si hay alguna... Y claro, como no se puede hacer, pues efectivamente la ley pues lo que hace es, digamos, grandes declaraciones. Porque, pues, por ejemplo, dice, se reconoce, el artículo 6, dice, se reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la guerra civil y la dictadura padecieron los efectos de resoluciones y circunstancias a que se refieren los artículos anteriores. Bien, tengo una declaración de que soy víctima. ¿Qué hago? ¿La pongo en un marco y la cuelgo en mi casa? Porque otra cosa no tiene otro efecto. Los efectos, porque claro, el año 1975, cuando fallece el generalísimo, pues sí, había gente que vivía y que lo había visto, y se les reintegra en sus puestos, se les abonan unas cantidades, se reparan los efectos materiales. ¿Qué es lo que puede hacer una ley? La ley lo que no puede hacer es reparar un sentimiento de haber perdido la guerra, o de haber sufrido, o de haber estado en contra del régimen de Franco pues durante 40 años, ¿no? Porque eso es algo personal. Y por eso la ley, pues bueno, después de estas grandes declaraciones, pues en el fondo, como decía también un profesor mío, señores, la montaña ha parido un ratón. No puede hacer otra cosa, porque es que no hay manera. Aparte de que hay otra cuestión ya puramente biológica. Me gustaría saber cuántas personas quedan de aquella época. Personas que lo hayan vivido, ojo, porque a mí me hace gracia, no me hace ninguna, pero en fin, me llama la atención, y de ellos, pues algunos son amigos míos, que hablan de sus abuelos, a los cuales no conocieron, como algo, bueno, como, en fin, les tienen un cariño tremendo, pues es un cariño con efecto retroactivo, porque alguien que no ha conocido es difícil, ¿no? Pero además es que en algunos casos, en los pueblos, pues los conocemos todos, ¿no? Por lo tanto, aquí la ley está coja en el sentido de que esto no lleva a ninguna parte, no son más que grandes declaraciones. Eso sí, la ley lo que establece es consejos territoriales de memoria democrática. Es decir, como había pocos observatorios, plataformas, ministerios, oficinas, etcétera, pues van a crear otros nuevos órganos con sus correspondientes personal, sus correspondientes dietas, coches, sueldos, etcétera, etcétera, porque parece ser que hay poca gente. Hace poco se ha publicado una oferta de empleo público de 45.000, ni más ni menos, plazas, que yo no entiendo muy bien. O sea, si es que yo he sido funcionario 39 años, 41, perdón, pero yo creo que hay primero están mal distribuidos, pero además 45.000, vamos, en mi humilde opinión, como magistrado y como profesor de Derecho Administrativo, y por lo tanto sí que me dedicaba a estudiar temas de funcionarios, de función pública, sobre todo de organización administrativa, me parece que lo último que hacen falta en España son funcionarios. Quizá haga falta determinadas clases de funcionarios, determinados grupos de funcionarios. Por ejemplo, jueces, sí, que efectivamente teníamos muchísimo trabajo, y dice, bueno, es que me han señalado un juicio para dentro de un año. Pues mire, como le dije yo a un abogado, pues es muy fácil. El gobierno de todo lo puede. Yo celebraba juicios los jueves, 12, 14 juicios. Pero luego tenía que poner las sentencias, que no es darle un botón, es que hay que redactarlas y hay que pensarlas, y algunas son muy fáciles, desde luego, muy fáciles, pero otras son pues complicadas. Entonces ya se puede imaginar que una sentencia, me acuerdo, en la que una empresa reclamaba 12 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Madrid, pues hombre, eso hay que mirarlo con un cierto cuidado, ¿no? O cuando se trata de cerrar un local comercial del cual vive una familia, pues ojo, hay que tener cuidado, porque a lo mejor hay que cerrarlo, pero la familia pues sufre mucho. O a lo mejor no hay que cerrarlo, pero eso hay que estudiarlo. Y en una semana hay que poner esas 12 o 14 sentencias, porque es que la semana siguiente hay otro jueves. Y entonces le dije, bueno, pues mire usted, señor letrado, si le parece usted muy tarde, lo que puede hacer es que el gobierno haga la semana de 8 días, en vez de 7, y que haya un jueves bis,
Entonces, en vez de celebrar 2 de julio, celebramos 24. ¿eh? Y yo pues me trago un saco de dormir, recuerdo mis tiempos de campamentos y vivo aquí porque ya es lo único que me falta, ¿no? Entonces, pues, o quizá, por ejemplo, pues hagan falta médicos. Parece ser que los médicos de atención primaria pues ahora no se cubren, entre otras cosas porque han sufrido muchas agresiones, o, por ejemplo, pues abogados del Estado, que también es una plantilla que está escasa. Ahora, los funcionarios administrativos, yo sinceramente creo que no hace falta. Pero bueno, la ley, ya sabemos por quién está hecha, y crea unos consejos territoriales de memoria democrática que ya sabemos para lo que van a servir, para que aquí cobre el más tonto del pueblo y no tenga que rendir cuentas. Pero bueno, quizá naturalmente se prevén subvenciones a entidades memorialistas. Entidad memorialista pues es un grupo de personas que ha decidido pues que tales y cuales sitios había campos de concentración o había fosas comunes y se dedican a excavarlas, ¿no? Pero sobre todo los que se dedican es a cobrar las subvenciones. Ya se ha reclamado varias veces que tiene que haber una auditoría seria sobre la actividad de estas entidades, porque claro, se les conceden unos dineros para hacer excavaciones, exhumaciones, luego ese dinero nunca se sabe y no se encuentra nada, o es el caso de un historiador inglés, creo que se llama Ian, escrito Ian Gibson, que lleva 40 años buscando a Federico García Lorca, pero no lo encuentra, ¿no? Y este señor tiene la nacionalidad española y está mimado por toda clase de organismos, pero sigue sin encontrar los restos de García Lorca. Bueno, pues mire, en fin, me parece que hay que exigir un poquito más de resultados, ¿no? Porque esto no puede ser. Con todo y con esto, quizá lo peor de la ley no sea, bueno, siendo estas cosas un tanto, bueno, pues variopintas y extrañas, es el régimen sancionador. El régimen sancionador que está en el artículo 60 y siguientes. Aquí, bueno, se castigan el traslado del resto de víctimas de la guerra civil y la dictadura sin la autorización administrativa. Esto no hacía falta decirlo porque esto ya lo dicen los reglamentos de policía mortuoria, que se llama. Ya sé que es un nombre un poco feo, pero bueno, la ley parece que ha descubierto el Mediterráneo diciendo esto. En la destrucción de fosas de víctimas de la guerra y la dictadura. Hay que decir que se han destruido muchas fosas comunes de personas del bando nacional que al exhumarlas y comprobarse que no eran del bando rojo sino que eran del bando nacional, se les ha echado cemento encima y no ha pasado nada. Entonces yo creo que si las cosas se hacen, se deben hacer bien y por lo tanto vamos a ver qué es esto de la destrucción de fosas de víctimas de la guerra y de la dictadura, que repito como antes, ¿por qué no añade de ambos bandos? Si son 3 palabras, no cuesta nada. El papel lo resiste todo. Pero no lo dice, claro. También la destrucción o menoscabo de lugares declarados como lugar de memoria democrática, de elementos simbólicos de memoria u homenaje a las víctimas de la dictadura franquista, remoción o desaparición de vestigios. Esto de destrucción o menoscabo, ahí abre una puerta a la interpretación. ¿Qué es menoscabo? ¿Es menoscabo no saludar a una persona que te cae mal de forma entusiasta? Decirle un adiós seco, sin más. Porque hay otra cuestión que no lo dice la ley, pero que está en el ambiente, que es la categoría de ofendido, o como dicen algunos periodistas de derechas, dicen ofendiditos. Es que, bueno, ha habido incluso alguien del gobierno que ha llegado a pedir perdón en Twitter a los musulmanes por si las procesiones de Semana Santa les habían ofendido. Claro, a mí me parece que esto ya es el colmo del disparate, pero yo ¿por qué tengo que pedir perdón por manifestar mis sentimientos religiosos? Y si lo tengo que pedir yo, que lo pidan todos. Lo que no puede ser es que siempre sean los mismos los paganos, ¿no? Y esto de menoscabo es una expresión deliberadamente ambigua, deliberadamente indeterminada,
lo que en el derecho se llama conceptos normativos indeterminados, en lo cual cabe todo, ¿eh? Por ejemplo, en mi casa en Galicia hay una placa con un yugo y las flechas que pone: esta casa, esta vivienda, me parece, está acogida a los beneficios de la ley de protección oficial, tal, tal, tal. Limpiar esa placa, que, bueno, que muchas las han quitado, o reponerla, eso es menoscabo de los lugares declarados de memoria democrática, ¿eh? O quitar determinados letreros o hacer determinadas pintadas es un menoscabo. Pues puede serlo porque la ley sigue diciendo que es infracción muy grave la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización en espacios abiertos al público de actos de exaltación de la guerra o de la dictadura que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrolla dichos actos. Es decir, por ejemplo, decir que en la época de Franco se construyeron, no sé, 4 o 5 millones de viviendas, que se hicieron 460, me parece, embalses de agua, que se puso en marcha una industria siderúrgica, o que la SEAT se estableció en Barcelona por deseo expreso de Franco, porque la idea del presidente del INI, de Juan Antonio Suárez, era ponerla en La Coruña, porque decía, y yo creo que bueno, tenía sus razones, que es un puerto abierto al Atlántico y que para la exportación pues era mucho más cómodo, mejor que no el puerto de Barcelona, que es verdad que es un gran puerto, que está muy bien organizado, pero que sin embargo tiene el inconveniente que está en el Mediterráneo y hay que dar toda la vuelta a la península, pasar por el estrecho de Gibraltar y ya salir para exportar al resto de Europa. Y sin embargo fue un deseo personal o una indicación personal de Franco a Juan Antonio Suárez, que por cierto eran bastante amigos, era de los pocos a los que Franco trataba de tú, y él a Franco de tú en privado, claro. Y sin embargo se pone en Barcelona porque entiende, su excelencia entiende, que bueno, pues que a Barcelona también hay que darle algo, ¿no? Y también para que nadie pensase que, bueno, que siendo él de Ferrol, pues pudiese haber alguna idea de que favorecía a su tierra, ¿no? Entonces, decir que la SEAT, con la cantidad, con los miles de puestos de trabajo directos e indirectos, y con lo que ha supuesto la SEAT para Barcelona desde el año 1952, me parece que fue, que eso puede ofender, puede causar descrédito, menosprecio, humillación a las víctimas de sus familiares. Pues sí, y hay gente a la que le ofende eso. Y hay gente a la que le molesta, por eso hablaba antes de esa categoría nueva que es la de ofendidos o ofendiditos, ¿no? Que dicen algunos periodistas. Claro, si nos ponemos en ese plan, casi todo nos puede ofender, ¿eh? A mí, yo he llevado gafas hasta hace poco porque tenía miopía, pero luego empecé a tener cataratas y tal. Bueno, al final pues las quité y como yo me las he quitado, me ofenden las personas que tienen gafas. Mire, eso es una idiotez, así de claro, ¿eh? Y decir simplemente hechos reales, hechos que han ocurrido, como la placa esa que está en mi casa de verano, que pone que esta casa está acogida a los beneficios de no sé qué, no sé cuántos, del Instituto Nacional de la Vivienda, con un yugo y unas flechas, ¿eso le ofende a alguien? Pues parece ser que sí, que le puede ofender a alguien, y esa placa la comunidad de vecinos está obligada a retirarla. Por supuesto no la ha retirado, porque no estamos dispuestos a gastarnos un dinero a que venga un operario con una escalera y quita aquello, luego hay que pintar, en fin. Pero bueno, algún día pues igual nos denuncian, ¿no? Luego hay una serie de infracciones graves, también la destrucción o menoscabo de lugares, la realización de excavaciones sin la autorización administrativa correspondiente, pero eso ya es de toda la vida, o sea, no se pueden hacer obras en ningún sitio, ni siquiera dentro de tu casa, sin tener una licencia municipal. Bueno, la ley parece que ha inaugurado esta categoría. Y hay también infracciones leves, pero aquí ya entramos ahora en las sanciones. Para sanciones muy graves, la multa va de 10.001 a 150.000 euros, ¿eh? No está nada mal. Para infracciones graves, multa entre 2.000 a 10.000 euros, y en infracciones leves, multa entre 200 y 2.000 euros. ¿Qué quiere esto decir?
que en cuanto haya alguien que se considere ofendido por alguno de estos hechos históricos, pues que Franco inauguró el embalse del Atazar, por ejemplo, en tal fecha, eso, claro, habrá gente a la que le ofenda, que no lo pueda soportar, porque estamos en una época en que incluso me han llegado a decir que hay ciertas miradas de algunos hombres que son ofensivas. Y dices, hombre, ya llegar a eso. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide la ofensa de la mirada? ¿Eh? Voy a tener que ir vamos a tener que ir con gafas de sol, gafas negras, todos los hombres. Hombre, pues parece un poco. En cuanto haya alguien que se considere ofendido, pues te puede caer una multa de 10.001 a 150.000 euros, dependiendo de el humor que tenga en ese momento la autoridad correspondiente. En definitiva, y ya para terminar, que bastante paciencia estáis teniendo, si me habéis seguido hasta aquí, tengo que decir que la ley, para mi gusto, tiene tres taras gravísimas que la inhabilitan, por supuesto. En primer lugar, intenta, y lo malo es que lo está consiguiendo, hacernos creer que todo nace de un golpe de Estado el 18 de julio del 36. No fue un golpe de Estado, fue un alzamiento contra la revolución, contra el Frente Popular, que tenía una larga historia de crímenes y de desastres en los 5 años que dura la República. La verdad es que fueron, en ese sentido, tuvieron una eficacia casi alemana, no española, una eficacia alemana en la materia de destrucción, asesinatos, vejaciones, etc. En segundo lugar, el intento de crear un pasado que no existió. Existió el que existió. Otra cosa es investigarlo, otra cosa es analizarlo, y otra cosa es que uno opine que le gustó más lo que pasó o lo que le gustó menos. Pero es una cuestión personal. Eso es cuestión de memoria, no de memoria democrática. La democracia es una cuestión política, es un régimen político, un sistema político, nada más. No hay por qué mezclar el tocino con la velocidad. Y en tercer lugar, esta categoría, que la ley no lo dice, pero que se le adivina, que es la categoría de ofendidos, los que resulten menoscabos siempre que haya pues descrédito o menosprecio de víctimas de la dictadura. Claro, es que en ese terreno pues podemos entrar en una auténtica guerra civil en cada escalera, ¿no? Porque a lo mejor mi vecino pues me molesta y considero que es un descrédito o es un menosprecio a la memoria democrática. Y yo pues quiero agradecer nuevamente a la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada, con la que, por cierto, la Asociación de Milicia Naval Universitaria, que tengo el honor de presidir, está hermanada, y a todos los que me han aguantado hasta aquí, pues su paciencia, y por supuesto pues estoy abierto a toda clase, a responder a toda clase de preguntas, siempre y cuando me las sepa, claro, porque uno pues también es limitado y no lo sabe todo. Nuevamente, muchas gracias a todos y hasta la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, por tu exposición. Y no te voy a hacer ninguna pregunta. No te voy a hacer ninguna pregunta porque después de escucharte he llegado a la conclusión de que, como todo análisis, podemos compartirlo o no. Pero hay algo que me da vueltas en la cabeza y son dos palabras que has repetido varias veces, o muchas, unas cuantas veces, que es memoria e historia. Entonces, creo que la memoria es algo personal, evidentemente, íntimo incluso. Algo en lo que influye mucho lo próximo, los recuerdos, lo que te han contado amigos, familiares o que lo has vivido tú. Su difusión como la verdad conlleva, a mi parecer, un error didáctico enorme, ya que mi verdad no tiene por qué coincidir con tu verdad. No tiene por qué coincidir con tu verdad. Por otro lado, ni la tuya ni la mía tienen por qué ser ni verdad ni mentira, ya que ambas están siendo pues, influenciadas por sentimientos de amor, odio, venganza, interés personal, profesional, no sé, en fin, muy variado, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que hace es contribuir
a que la difusión de esto no sea nada más que, como poco, una verdad a medias. Una verdad a medias. Entonces, yo me voy a la historia, a la que, por cierto, soy muy aficionado, solamente aficionado, lector y apasionado de la historia. Y ahí, claro, ahí ya lo veo con otro rigor, el rigor de la disciplina académica, ¿no? Entonces ahí veo no, vamos, así es la historia, que los hechos se estudian con un rigor basado en la investigación documental de algo que nosotros desde la cercanía lo consideramos evidente, pero que no siempre es tan evidente, porque lo que sí ocurre siempre es que responde a un proceso de desarrollo histórico con causas y con consecuencias. Entonces, ese rigor en el estudio documental de lo que ha pasado es lo que creo yo que se llama historia. No tiene nada que ver con la memoria. Yo creo que, por concluir, yo que tampoco, a ver si voy a estar haciendo yo ahora una charla paralela, por concluir, yo creo que la historia debemos dejarla para los historiadores y la memoria para cada uno de nosotros y para el ámbito personal. Yo, desde luego, lo que sí espero y deseo es que en los libros de texto, sobre todo, y en cualquier lectura en general, en el futuro, nos enseñen que nuestro pasado, con sus sombras y con sus luces, fue escrito por hombres y mujeres que buscaban y luchaban por una España mejor. Ese es el deseo que yo tengo, para que en el futuro se lea y se reconozca el pasado de esa manera, con sus sombras y con sus luces, con las glorias y con los desastres que podamos tener en nuestra historia, como en todas las historias del mundo, por otro lado. Yo es lo que pienso. Bueno, y quería concluir así. Yo nuevamente te vuelvo a dar las gracias a ti y a todos los que nos escuchan, Gracias a vosotros. y desear que nos veamos pronto y Muy que, bien. bueno, que volvamos a encontrarnos con motivo de otra charla. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.